hermanos y hermanas, qué bueno es que estamos aquí reunidos, convocados por una misma palabra, por un mismo sacramento. Y la palabra de Dios busca siempre direccionar, dar sentido a nuestra vida. Hay bienes perecederos y bienes imperecederos. Hay bienes que se acaban, que se agotan, que pasan, y hay bienes que permanecen en la historia, en el tiempo. Y precisamente la liturgia de la palabra de este domingo va a tratar sobre ese tema: en qué o en quién tenemos puesta nuestra confianza, si en los bienes perecederos o en los bienes imperecederos. ¿En qué o en quién tenemos puesta nuestra confianza? Y la palabra nos invita como a hacer ese análisis de en qué tengo yo puesta, en qué o en quién tengo yo puesta mi confianza. Y si hacemos un análisis serio y detenido, pues nos vamos a dar cuenta que a veces confiamos en nuestra sola fuerza, en lo que tenemos, en lo que somos. Y cuando nuestra confianza está puesta en nosotros mismos, cuando nuestra confianza está puesta en lo que tenemos, en lo que somos, pues ya hay un olvido de Dios, un rechazo de Dios. Es como darle a Dios un espaldarazo. Es como rechazar a Dios. Y es precisamente lo que nos presenta la primera lectura que se ha proclamado del libro del profeta Jeremías. Entonces, el contexto de la lectura, lo primero, es una de las frases más fuertes que aparecen en la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Y esta frase bíblica es muchas veces abusada, mal utilizada, concretamente de los hermanos separados. ¿Qué hacen estos? Pues utilizan esa frase para atacar a los católicos. ¿Con qué? Concretamente, con los ministros, con los que administran los sacramentos, la vida sacramental, ya sea el sacramento de la confesión o cualquiera de los sacramentos, como minimizando el gran ministerio que Dios le ha confiado a hombres. Entonces lo utilizan: maldito el hombre que pone la confianza en el hombre. Sin embargo, ese no es el contexto de la lectura. Hay que irse al contexto. ¿Y cuál es la realidad que nos presenta la lectura? Primero, el profeta Jeremías tiene una misión muy difícil, y es comunicarle al pueblo la desgracia por la que van a atravesar a raíz de sus culpas y pecados. ¿Y cuál es la desgracia? El destierro. Entonces el profeta no está hablando en nombre propio, sino en nombre de Dios. El profeta está comunicando la verdad, y la verdad no siempre es bien recibida, bien acogida, y esto le traerá grandes consecuencias al profeta. Nadie quiere estar al lado del profeta, nadie quiere juntarse con el profeta, e incluso él mismo dirá en una ocasión: me han cavado delante una fosa para que sucumbieran. O sea, me han cavado delante una fosa. O sea, que quieren salir del profeta, buscan su traspiés, buscan que se equivoque para salir de él. ¿Y qué mal ha hecho el profeta? Solamente comunicar lo que Dios quiere comunicarle al pueblo, que era el destierro por el que iban a atravesar a raíz de sus pecados, de sus faltas, de su olvido de Dios. Entonces es el contexto de la frase. Entonces, si al pueblo le viene el destierro es como la amenaza de un imperio que domina, que es el imperio de Babilonia. Y si Babilonia va a invadir al pueblo de la Biblia, el pueblo, ¿a quién debió acudir? A Dios. Pero el pueblo se ha olvidado de Dios, o en lo que menos el pueblo ha pensado es en Dios. Fíjense en qué está pensando el pueblo en ese momento de aprieto: en acudir a Egipto, que tiene un ejército grande, para que sea Egipto, o pactar con Egipto
para que Egipto le ayude a luchar contra el enemigo. Pero ¿será eso lo que Dios le ha enseñado a ellos? En ese momento de dificultad, en ese momento de aprieto, el pueblo debió acudir a Dios. Debió acudir a Dios. Y entonces, ¿a qué acude? A la fuerza humana, a un pueblo con un ejército humano. O sea, y ahí aplicamos la frase: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿En quién ha confiado el pueblo de la Biblia? En esta ocasión, en las manos humanas, en la fuerza humana. Y se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado de Dios. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque desde siempre el pueblo ha experimentado el auxilio de Dios, las maravillas de Dios, la misericordia de Dios, pero ahora se olvidaron de Dios. Parece que el pueblo perdió la memoria y se olvidaron de cómo Dios le había sacado de la mano de los egipcios. 400 años que vivieron en la esclavitud y en la opresión, y ahora el pueblo no se acuerda de eso. El pueblo no se acuerda de que en el desierto Dios los fue primereando, Dios los protegió, los alimentó, los asistió, y ahora el pueblo se le ha olvidado. O sea, que el pueblo como que no tiene memoria. Y es lo mismo que nos acontece a nosotros. A veces nos olvidamos de ese Dios que ha permanecido fiel, aun siendo nosotros infieles. Ese Dios que ha actuado maravillosamente en favor nuestro. Ese Dios que nos ha liberado del mal, de la opresión, de la esclavitud, y nos olvidamos de ese Dios. Entonces, qué ingratos somos a veces, que desconfiamos de Dios y confiamos en manos humanas. Y por eso es la expresión del profeta Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su confianza en el hombre. Entonces es en ese contexto que surge esa frase: el pueblo que se olvida de Dios en el momento de la dificultad, en el momento del aprieto. Y nosotros, ¿cuántas veces nos hemos olvidado de Dios? ¿Cuántas veces Dios no ha contado en nuestra vida? Y aquí recuerdo una plegaria, un prefacio del misal, el libro del altar. Y dice, pues, el prefacio, que tu iglesia no olvide la plegaria en la tribulación, pero tampoco la acción de gracias en el gozo. Y a veces tenemos como un Dios tapagujero, que nos acordamos de Él solamente en los momentos pues de dificultad, pero en el gozo como que nos olvidamos. Y ahora es peor, ni siquiera en el momento del aprieto Dios nos cuenta. Entonces, quien se siente pleno, quien se siente satisfecho, se olvida de Dios. Quien se siente falto, necesitado, es quien busca a Dios para que Dios le vaya dando plenitud. Y esa es la realidad que nos presenta esta primera lectura. La segunda lectura de la carta de Pablo a la comunidad cristiana de Corinto es una lectura también bellísima y nos invita a nosotros a pensar en qué o en quién está cimentada nuestra fe, y nos remonta al hecho fundante, originante de nuestra fe, que es el acontecimiento de la resurrección. Recuerden que nosotros somos pospascuales. Es en la resurrección que nace la vida cristiana, que nace la fe cristiana, en la resurrección. Ese es el hecho fundante de nuestra vida de fe, de nuestra vida cristiana, y esto no lo podemos olvidar. La resurrección es lo que origina la vida cristiana. La resurrección es el hecho que origina nuestra fe en Jesús, y es a partir de la resurrección que se entiende incluso la vida de Jesús. Por eso les pregunto nuevamente, ¿en quién o en qué está cimentada nuestra fe? A veces, pues, estamos cimentados en un capricho, en una idea, y no. Cristo es más que eso, es un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación. Entonces, con la resurrección nacen las esperanzas humanas. ¿Y cuáles son las esperanzas humanas? Un cielo nuevo, una tierra nueva. Cristo
primicia de los resucitados. Cristo primicia de los resucitados. Y esa es la esperanza cristiana, en la resurrección, en un cielo nuevo, en una tierra nueva. Y esto es lo que da sentido a nuestra vida. Y si nuestra vida no está, pues, en unidad con este acontecimiento, podríamos ver la vida como algo vano, soso, como algo sin sentido, sin un porqué, sin un para qué. No, Cristo es la plenitud del ser humano. Cristo es quien da plenitud a nuestra vida. Cristo es quien da sentido a nuestra vida. Y recuerden sobre todo de dónde brota la confianza. La confianza no brota de los bienes que tenemos, de lo que somos, no. La confianza brota pues del amor. Y el amor es Jesucristo. Y es Jesucristo el que fortalece, el que dinamiza nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. Finalmente, me detengo aquí un poquito más, el texto evangélico que se ha proclamado. Son las bienaventuranzas, o el gran discurso de Jesús al bajar de la montaña. Entonces, a las bienaventuranzas, el Evangelio de San Lucas le pone también las malas bienaventuranzas. Entonces, recuerden en la semana que Jesús visitaba Tiro, visitó Sidón, esas ciudades. Y dice que ahora, pues baja de la montaña. Y desde que baja de la montaña, ya en la llanura, ahí le dirige el discurso a todos los discípulos y a los apóstoles que estaban allí. Y comienza con las afirmaciones: dichosos los pobres, dichosos los que tienen hambre, dichosos los que lloran. Y la sociedad de ahora llamará dichosos a los pobres, llamará dichosos a los hambrientos, llamará dichosos a los que lloran. Claro que no. La sociedad lo ve como malditos. A un pobre es muchas veces mal visto, un hambriento es muchas veces mal visto. Ni siquiera él mismo entiende que es una dicha, que es una gracia. Pero hay que entender también el texto evangélico. Los pobres son los pobres de espíritu. ¿Y cuáles son los pobres de espíritus? Aquellos que reconocen que necesitan de alguien que dé sentido a sus vidas, y buscan a ese que da sentido a sus vidas, y sufren y padecen en la búsqueda de ese que da sentido a sus vidas, que es Cristo. Y si en nosotros no está esa carencia, esa necesidad de Dios, nunca vamos a buscar a Dios. Nunca lo vamos a buscar. Si en nosotros no se despierta esa hambre por Dios, pues nunca lo vamos a buscar. Solamente el que se siente hambriento y sediento va a buscar de Dios, va a buscar la plenitud de su vida, va a direccionar su vida, va a buscar lo que le da sentido a su vida. Pero si está saciado, ya sea de lo que perece, ya sea de lo mundano, ya sea de los bienes aquí terrenales, si está lleno de eso, muchas veces no siente la necesidad de buscar de Dios, de buscar ese sentido originante de su vida, ese sentido que da plenitud. Muchas veces no se despierta ese sentido. Y aquí podríamos mencionar pues a Lázaro y el rico opulón. Recuerden qué aconteció allí. Este rico nunca sintió la necesidad de buscar de Dios, absolutamente nunca. ¿Y Lázaro cómo estaba? En el portal casi de su puerto castillo, ahí estaba Lázaro, pasando la 1001, hambriento, enfermo, sediento, y nunca siquiera se detuvo a encontrar a Dios allí, porque no tenía la necesidad de Dios. ¿Y por qué no tenía la necesidad de Dios? Porque tenía todo lo perecedero y no tenía esa necesidad. Entonces, cuando mueren los dos, ya ustedes saben la historia. Lázaro fue al seno de Abraham y el rico pues estaba torturado, sufría, padecía. Entonces ahí se dan las bienaventuranzas y después las contrabienaventuranzas o las malas bienaventuranzas. Los que tenían de todo aquí, pues allá van a tener carencia, así lo dicen las bienaventuranzas. Luego está el elemento del hambre.
El que siente necesidad de Dios sale en la búsqueda de Dios. Quien se siente lleno, pleno, mundanamente, nunca va a buscar de Dios, nunca va a dar ese paso en la búsqueda de Dios. Y luego están los que lloran, y el que llora será dichoso, será bienaventurado, no tendrá un dolor, un sufrimiento, pues no. Recuerden las lágrimas de Pedro, que eran lágrimas de redención, porque Jesús le había perdonado, la gran falta que había cometido. ¿Y cuál fue la falta de Pedro? Negar al Señor. Recuerden María Magdalena, quien había sido perdonada, pero las lágrimas de María Magdalena no eran lágrimas de pesar, de sufrimiento, eran lágrimas de redención, eran lágrimas por haberse encontrado con el Señor. Y así podríamos ir asociando cada uno de estos elementos que aparecen en las bienaventuranzas. Y finalmente, la última bienaventuranza: dichosos ustedes cuando les persigan, les calumnien, cuando sufran, dichosos. Y será dichoso el perseguido, el que no puede vivir su fe libremente, será dichoso. El que es perseguido, el que atraviesa por tribulaciones, Jesús dice que sí. Jesús dice: alégrense cuando ese momento llegue, salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Su recompensa será grande en el cielo. Y recordemos que la vida cristiana no es una vida acomodada, es estar yo viviendo pasivamente, donde nadie se mete conmigo y yo no me meto con nadie. Eso no es vida cristiana. Vida cristiana es vivir en medio de las tormentas, de las tribulaciones, de la enfermedad. Esa es la vida cristiana. Pero la vida cristiana se vive solamente cuando hay confianza en el Señor. Ojalá y que hoy nazca en nosotros ese confiar en ese Dios que es fiel, en ese Dios que nunca falla. Que Dios sea bendito. Amén.